Ande TVO se ha propuesto por vocación, por disciplina, pero principalmente por ese interés desde que nace Ande TVO de llevar la voz de nuestros educadores y educadoras, hablar de esos temas, no solo que ellos administran en su actividad, sino también hablar, conversar de esos temas que les afectan en el día a día en sus labores. Hoy hemos escogido un tema que nos han solicitado y es cómo hacer con aquellos niños, qué hacer con aquellos niños que nos presentan problemas de lenguaje. Y aquí quiero aprovechar una anécdota y es que hace muchos años, cuando nosotros éramos escolares y algún niño aparecía con, llamémosle así, algún supuesto problema de, decían nuestros padres, anormalidad, les daba vergüenza hablar de ello, los escondían y lo peor, les inhibían de ir a un centro educativo. Por eso es que hoy, aprovechando una de las asambleas regionales de la Regional de Desamparados, invitamos a dos, llamémosle así, con el permiso de ellas, a dos apóstoles de la pedagogía en terapia de lenguaje. Y ellas son Stephanie Hernández Cubillo, terapeuta de lenguaje en la Escuela Rincón Grande de Pavas, y también a Nuri Arce Salazar, de la Escuela en Piedades de Santana, la Escuela Ezequiel Morales Aguilar. Muy contento de estar en medio de estas dos profesionales y nos gustaría iniciar que ambas nos cuenten. Cuando hablamos de terapia de lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Saludos, profesora Stephanie. Buenos días, muchas gracias. Cuando hablamos de terapia de lenguaje, principalmente describimos al terapeuta como un encargado de prevenir, de intervenir cada una de las patologías que presentan los niños a nivel del habla y la comunicación. Igualmente incluimos alteraciones de la voz y otras patologías que específicamente se encuentran en las instituciones. Profesora Nuri, acabo de contar esta anécdota. Aparecía un niño con algún defecto a la hora de la pronunciación, etcétera. Hasta en aquellos tiempos decían, es que es medio majijo, y si es majijo es tontito. Y a los padres de familia les daba vergüenza. ¿De qué estamos hablando y qué es lo que hay que hacer hoy día? Bueno, buenos días. Nosotros los terapeutas de lenguaje trabajamos también en las instituciones educativas, tanto regulares como especiales. En una institución regular es probable que niños con problemas de articulación puedan tener algo orgánico. O sea, podemos hablar de que puede haber un frenillo lingual, una incompetencia en el velo del paladar, que no le permita producir bien el habla, pero esto no significa que tenga una necesidad de discapacidad cognitiva, como lo dijo usted en aquellos tiempos, donde esos niños no podían salir adelante, al contrario, son niños como cualquier otro niño con la misma capacidad. Sin embargo, los terapeutas de lenguaje nos podemos encargar de, primero, como lo dijo la compañera Stephanie, prevenir qué es lo que está sucediendo con ese chico, esa patología que tiene a nivel de articulación, ¿será porque hay algo orgánico o será porque es también algo condicionado, algo aprendido? Entonces nosotros podemos modificar ese tipo de trastorno. También algunas compañeras, colegas trabajan en escuelas de educación especial donde ya son niños con patologías neurológicas asociadas, pero las compañeras tienen la capacidad para solventar sistemas de comunicación alternativos y aumentativos para que estas personas puedan comunicarse con la vida cotidiana.
Hoy Ande TVO se complace, se siente muy contento de participar con estas dos distinguidas educadoras en la terapia del lenguaje, Stephanie Hernández y Nuri Arce Salazar. Niña Stephanie, porque así en la escuela nos enseñaron a decir, se dice que se habla a como se escucha. Y aprovecho para preguntarles a ambas, ¿es correcto aquello de que antes las madres y todavía aún escudadas en demostraciones afectivas le hablen al niño, tome chichi, poponchito, agú, a mamá, a té? ¿Podría eso generar un problema a la hora del ejercicio del lenguaje? Claro que sí. Aquí es importante recordar que cuando hablamos de esta parte auditiva es sumamente importante. Tenemos que, igual hablando de conceptos viejos, tenemos que antes se les decía persona sordomuda. No es que la persona es muda, es que la persona no escucha. A la hora de no escuchar, que este sentido es muy importante porque a partir de lo auditivo entra toda esa información que requiere el niño o la persona. A la hora de él no escuchar, entonces no aprende. Por eso es que los sordos, cuando se escuchan, su articulación se entiende con mucha dificultad. De hecho, en muchas ocasiones ni se les comprende. Pero esa parte auditiva es súper importante. El desarrollo del niño en la casa, desde que la mamá le habla, desde que la mamá lo tiene en la pancita, toda esa estimulación que se da en el hogar tiene mucho que ver a la hora del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través de los años, si el niño no es bien estimulado, eso va a ir afectando. Igual como nos decía la compañera Nuri, pueden haber causas cognitivas, neurológicas, orgánicas, todo esto que nos puede afectar también a la hora del lenguaje, pero la parte auditiva es sumamente importante. Estamos conversando el tema de terapia del lenguaje. Estamos con las compañeras Nuri Arce Salazar y Stephanie Hernández. Acaba de mencionar algo muy interesante la compañera Stephanie, la niña Stephanie, y es estimulación temprana. Es verídico, es cierto, es certero, profesora Nuri, que la estimulación temprana empieza desde, voy a decir, quizá una torpeza desde los 0 meses en el vientre. Bueno, la estimulación temprana, especialmente la estimulación del lenguaje, como lo dijo usted, puede comenzar desde que el niño está en el vientre. La estimulación del lenguaje comienza en el hogar. Es muy importante decir esto, como lo dijo Stephanie, en el hogar y como lo dijo don Alfredo. ¿Qué sucede? Si el niño es muy estimulado o sobreestimulado, también puede causar alteraciones. Un ejemplo, cuando el niño desde el año de edad lo están metiendo en natación, lo meten al kinder, a la guardería, lo meten a clases de inglés, entonces el niño más bien puede presentar algún tipo de retroceso. La estimulación perfecta es la estimulación de la casa, donde se hablen las cosas como son y sobre todo donde se respete el nivel de aprendizaje de ese niño. Un ejemplo, no hablarle de manera infantilizada. Hay etapas donde es importante que el padre sepa que hay etapas donde se le puede hablar a su hijo infantilizado, como de modo chiquitito, como hablamos mucho los ticos, pero también llega el punto donde al niño debe de corregírsele la palabra incorrecta. Un ejemplo, mamá pato. No, eso se llama zapato. Entonces se le debe de corregir. ¿Para qué? Para que el niño vaya con toda la parte auditiva, para toda la parte y así logre mejorar el habla. Cuando llegue al kinder, que ya sepa decir la palabra correcta. Porque muchas veces la falta o la mucha estimulación en casa es el causante de problemas de lenguaje y de habla en los niños, sobre todo padres sobreprotectores juegan un papel fundamental siendo una causa endógena y exógena del retraso en el desarrollo del lenguaje. Ande te veo en esta exclusiva entrevista desde Tarbaca de Acerrí,
con este hermoso paisaje. Y estamos con el tema de terapia de lenguaje con las profesoras Stephanie Hernández y Nuri Arce. Niña Stephanie, hay todo un proceso que muchas veces los padres de familia no comprenden y es del paso auditivo a lo visual y ya lo propiamente discernir y aprender fonemas y grafemas. ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentran ustedes en el aula con el niño costarricense? Muy bien, la mayor dificultad yo diría que son los padres. ¿Okay? Los padres tienen mucho que ver en esa parte de rehabilitación. Como le decimos a muchos de los papás de nuestros estudiantes, formamos parte del desarrollo de sus hijos 40 minutos a la semana solamente, mientras que ellos conviven durante toda la semana con ellos. Escuchamos muchas veces que los padres dicen, es que no tengo tiempo porque yo trabajo, tengo que llevarlo aquí y allá, entonces no me da tiempo. Pero no es un justificante para que no se logre. ¿Por qué? Porque como le he dicho a algunas compañeras que son mamás, hay tiempo para todo. El lenguaje es todo el día. Usted saludó a alguien, es lenguaje. Usted se encontró a alguien y conversa, es lenguaje. Una seña es lenguaje. Entonces yo le decía, si usted va en el carro y lo va a recoger, hágale este ejercicio. Vea, canten esto, hagan esto. Y es cierto que funciona, porque me decía, Stephanie, usted no me lo va a creer. Ya yo logré que Elian me dijera la R. Entonces ella estaba muy contenta. Pero los papás ponen ese freno diciendo que es que no hay tiempo. Tenemos que sacar ese tiempo, es importante. No solo porque es que él habla mal, no, es que siempre hay daño en la parte de autoestima cuando los niños no se comunican bien. ¿Por qué? Porque sufren del conocido bullying, por burla de los compañeros, porque no hablan bien, pero yo diría que la mayor complicación sería los padres que no trabajan en sus casas con lo que uno manda, ya sea de tarea o algo, nunca se presentan a consultar, tal vez el estudiante solo entra a la escuela y sale y el papá nunca aparece, entonces muchas de estas cosas son las que afectan el retraso de los niños. Me extraña muchas veces cómo es que yo escucho que la gente gasta más de lo que no tiene, pensando que su hijo tiene mejor calidad de educación en educación privada, existiendo excelentes terapeutas, educadores como estas dos compañeras que nos acompañan. Sí, la educación pública en Costa Rica tiene calidad y déjenme decirle que un estudio que se hizo está entre las mejores de calidad en América Latina. Y esto me inspira a preguntarle a la niña Nuri sobre lo que dijo la compañera Stephanie, y es, la gente gasta en que el niño vaya a natación, vaya a la escuela de fútbol, vaya a aprender ballet, vaya a aprender piano, que es necesario, sí, y muy bueno, pero se le olvida que hay un rubro en que es importante gastar inicialmente, y es en la salud preventiva del niño. Perfecto, muy bien. Apoyando también lo que dijo la compañera Stephanie, con lo que me acaba de preguntar, es muy importante saber que el padre de familia debe de saber que la terapia de lenguaje, como lo dijo Stephanie en un inicio, es de prevención. Un ejemplo, el niño llega a materno con un retraso en el lenguaje. El niño casi no habla o lo que habla lo hace por medio de sonidos. Según el desarrollo normal del lenguaje, esto no es normal. Pero el padre de familia, uno lo llama, le explica, mamá, por favor no le hable, no permita señas, no permita sonidos, comencémosle a hablar. Y la mamá le dice a uno, porque me ha sucedido, le dice a uno, yo soy la mamá, yo soy la que sabré si le hablo así o le hablo así. Me ha pasado con chicos que llegan a transición tomando chupón. Si un padre y una madre de familia supiera las alteraciones orgánicas a nivel orofacial y las alteraciones de apego que genera tomar chupón a los 6 años, no lo hacen. Lo que pasa es que el padre de familia no sabe realmente la necesidad. Aparte de esto, llegan a primer grado
con trastornos de articulación severos, y cuando la profesora de primer grado les enseña a través del método nuevo, que es a través de fonema, que es sonido, el niño no puede integrarlo a su habla, no puede integrarlo a la escritura porque no lo ha integrado en su habla. Entonces, para escribir araña, escriben alaña. Para escribir dragón, un grupo consonántico, no saben ni qué escriben. Entonces, aprovechen las terapias de lenguaje en escuelas públicas, porque realmente son factores importantes en el proceso también de lectoescritura de su hijo y de su hija. Me siento halagado definitivamente como director de producción de Ande TVO con estas dos colegas, con estas dos profesoras, por ese profesionalismo, pero me resalto más la simpleza, la llanura con que explican temas tan técnicos. Finalmente, querida Stephanie y querida niña Nuri, para ambas, ¿cuáles son las mayores dificultades, ventajas o desventajas que han encontrado, llamémosle así, en el apoyo típicamente institucional de parte del Ministerio de Educación? Muy bien. Sí se encuentran varias dificultades. En mi caso, no sé si en el caso de la compañera Nuri, las actividades inherentes al cargo nos afectan demasiado. Entonces, si en una semana yo tenía miércoles varios estudiantes, ya me citaron para alguna actividad que tiene que realizarse en la institución, y los estudiantes que tenía para ese día ya no se pudieron atender. Porque disculpe que le interrumpe, porque la atención es prácticamente individual. La atención es en su mayoría individual. Trabajamos máximo, bueno, en mi caso trabajo máximo 3 niños en una clase, pero preferiblemente prefiero que sean 2 estudiantes para que se dé mejor la terapia. Igualmente, entonces, a la hora de faltar un día porque hay X actividad, son entre 8 o 10 niños que pierden la terapia. Es importante también considerar que uno dice, bueno, es un día a la semana perdido, pero es que es un corte en ese proceso de intervención, en ese proceso de rehabilitación, que no sabemos si a lo mejor el estudiante, por no recibir esa semana, tuvo un retraso en lo que habíamos avanzado, porque no se da la continuidad que debería de darse. Niña Nuria. Apoyo lo de Stephanie. A nosotros como profesionales del Ministerio de Educación se nos piden muchas actividades que no nos corresponderían, digamos, en terapia de lenguaje. Entonces, muchos chicos pierden la terapia. Y apoyo en consideración lo que ella indica. Además, hay otra situación que se produce, por ejemplo, vuelvo al padre de familia, planes caseros, tareas que se le dejan, referencias, por ejemplo, para odontología, para otorrinolaringología, para neurología. Los padres piensan que uno no es profesional y que uno no sabe lo que está haciendo. Si nosotros mandamos una referencia a odontología es porque hay problemas de oclusión, hay problemas de frenillo, la lengua es más grande o al contrario, y sucede este tipo de situación. Hay momentos en los que en algunas instituciones, no lo digo en mi institución porque he tenido el apoyo de mi directora, pero hay momentos en los que necesitamos un material muy especializado y es un material que en Costa Rica no lo venden, entonces hay que mandarlo a traer a Estados Unidos y es caro. Entonces, dependiendo de la situación económica o del cuánto dinero nos han depositado, podemos comprarlo, y en muchas ocasiones hasta hemos tenido que comprar que bajalenguas, que guantes, porque se acabaron y tenemos que trabajar con ese estudiante. Como lo digo, hoy en día no he tenido esa situación con mi escuela, pero me ha sucedido años anteriores. Agradecer profundamente y felicitar a Stephanie Hernández Cubillo, terapeuta de lenguaje de la escuela Rincón Grande de Pavas, a la profesora Nuri Arce Salazar de la escuela En Piedades de Santana, Ezequiel Morales Aguilar. El agradecimiento profundo y felicitarlas por ese gran apostolado, Stephanie.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comentar un poquito de lo que sabemos y dar a conocer a muchas de las personas que a veces nos preguntan, pero ¿qué es eso? ¿Qué hace usted en el aula? ¿Qué trabaja? Entonces, para que vayan conociendo un poco sobre lo que es la terapia del lenguaje. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. También muy agradecida porque nosotros en realidad formamos parte fundamental de un proceso desde el área de la prevención hasta el área de la rehabilitación de trastornos de habla, lenguaje, voz y comunicación. Nuestro trabajo es muy integral, por lo tanto, agradecida para que todas las personas que nos están viendo y nos escuchan sepan el trabajo que realiza un terapeuta de lenguaje. Con el profesionalismo en cámaras de Anthony Vargas Gómez, Alfredo Alfaro, Ande TVO.